Hola, mi nombre es Gloria Esperanza Villamizar Helves, licenciada en formación de la licenciatura en Educación Comunitaria de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy vengo a hablarles de un tema muy importante como lo son las competencias dentro del contexto educativo, y para ello daré respuestas desde mi punto de vista a 3 preguntas muy importantes, no sin antes aclarar a qué nos referimos con la palabra competencias. Cuando hablamos de competencia solemos asociarla con el ámbito laboral o a una especie de competencia o carrera, pero hoy hablaremos de las competencias dentro del contexto educativo, porque cuando hablamos de competencias nos referimos a cómo utilizamos nuestras distintas habilidades y conocimientos para dar solución a ciertas situaciones o problemas que se puedan presentar. Ahora bien, ¿por qué debemos cambiar el sistema educativo actual por uno pertinente basado en el desarrollo de competencias? El sistema educativo actual no ha variado a pesar del tiempo, lo que lo hace ver ya como obsoleto, pues el mundo está cambiando a una velocidad impresionante gracias a las nuevas tecnologías, mismas que tomaron gran fuerza debido a la pandemia del 2020, en donde las instituciones educativas se vieron obligadas a implementar las TIC en la enseñanza, y lo que trajo consigo el desarrollo de las competencias tecnológicas, comunicativas, pedagógicas, investigativas y de gestión. Se hace necesario dejar atrás el querer seguir formando individuos como máquinas que se deben programar para una determinada tarea o trabajo, porque lo que está logrando este sistema es cortar la creatividad y las alas de los estudiantes, pues todos los cerebros no piensan igual y todas las personas no tienen los mismos gustos ni son buenos en las mismas cosas. Pues como nos decía el famoso y conocido influyente educador activista Freire, ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo, por eso aprendemos siempre. Lo que nos quiere decir que todos somos buenos en algo y al mismo tiempo podemos aprender de otros, debido a que estamos en continuo aprendizaje durante nuestra vida. Si el mundo ha evolucionado, entonces, ¿por qué nuestro sistema educativo no? Veamos un claro ejemplo de un antes y un después de un televisor, de un celular, la evolución en nuestra forma de vestir, en la simple diferencia que hay entre la sutura dentro de la medicina, o el claro ejemplo de evolución de un computador. Notable diferencia, ¿no crees? Entonces, ¿por qué no vemos ninguna diferencia en la siguiente imagen? La única diferencia que podemos rescatar es si acaso el tipo de material de la pizarra y que pasamos de utilizar una tiza y reemplazarlo por un marcador de tablero. La respuesta es simple, porque no hemos evolucionado y seguimos sin tener en cuenta lo realmente importante, que es enfocarnos en trabajar en potenciar todas esas habilidades que poseemos, sin olvidar que no todos tenemos las mismas habilidades o talentos. Se hace innecesario enfocarnos en llenar a nuestros estudiantes de un mundo de información o de textos, sino por el contrario, ayudarlos a descubrir sus fortalezas y encontrar el cómo encaminarse en pro de la sociedad. Pues no es solo saber, sino saber qué hacer con lo que sé y cómo poder aplicarlo, y dejar de enfocarnos en que el estudiante plasme en un papel una serie de textos y trabajar en llevar a la práctica los conocimientos y que se enfrente a la realidad de su contexto actual. Como lo dije anteriormente, una competencia es el saber usar las habilidades y conocimientos de manera adecuada en diversas situaciones. Por eso es tan importante el identificar correctamente aquellas habilidades que posee el estudiante y sacar el mayor provecho de ellas. Pero, lastimosamente, nuestro sistema educativo no lo hace aún. Tenemos como ejemplo cuando en el colegio nos enseñaban que la Constitución de 1991 es nuestra Carta Magna y nos enseñaban un librito más o menos así. Pero no nos enseñaban a fondo lo que quiere decir su preámbulo, qué quiere decir Carta Magna, qué significado tiene el artículo 1 de nuestra Constitución Política de Colombia, en donde nos plasma que Colombia es un Estado social de derecho. Solo nos acostumbraron a luchar por una nota, estar en los primeros lugares, en quién hizo bandera y quién no, lo que provoca una presión en quienes no lograban encajar dentro de estos estándares establecidos y se daba por hecho que estaban mal, haciendo sentir al estudiante tan solo como un punto y aparte, lo que nos lleva a la pregunta número 2.
¿Cuáles son las competencias que tiene que tener el nuevo docente del mundo globalizado? Se deben romper los parámetros de la educación tradicionalista, dejar de ver al docente como una figura autoritaria que decide con una nota si el estudiante está bien o está mal. Debe ser más un mediador entre el estudiante y el aprendizaje. Debe ser crítico con una comunicación asertiva y que sea capaz de identificar el método más adecuado basándose en el contexto del estudiante. Debe buscar generar un enamoramiento por el conocimiento, que el estudiante tenga curiosidad por seguir aprendiendo. Para ello, el docente debe ser creativo en el proceso pedagógico, en los que posiblemente tendrá que ejercer la improvisación y valerse de lo que tenga a la mano para generar el conocimiento deseado. Debe ser flexible y comprender que así como cada persona es diferente, no todos se encuentran en el mismo contexto. Por lo tanto, cada estudiante es un mundo diferente por conocer. Pregunta 3. ¿Pero cuáles son las competencias que debemos desarrollar en los niños y jóvenes de una sociedad del conocimiento? Debemos buscar que sean autónomos, que tengan iniciativa propia, con sed por adquirir nuevos conocimientos en el camino del aprendizaje, que sean críticos y estén continuamente cuestionándose el porqué de las cosas, el para qué y el cómo, que puedan generar su propio punto de vista una vez hayan indagado y obtenido la información necesaria, que sean capaces de defender su propia opinión, que sean creativos y puedan desenvolverse creativamente fortaleciendo a su vez las habilidades comunicativas y asertivas, pero sobre todo que logren ser empáticos y puedan ponerse en el lugar o situación del otro. Lo más importante es lograr que amen aprender y se enamoren del proceso con el propósito de poder seguir transmitiendo el desarrollo de estas mismas a muchas personas más y puedan dar este legado y esta herencia de generación en generación. Muchas gracias.